Buenos días, hermanos. Amén. El Señor les bendiga. Espero no hayan perdido Génesis capítulo 22, que es donde vamos a tener parte de nuestra enseñanza. Génesis capítulo 22. Feliz día a todos los padres en este día. Amén. Dios los sigue usando con gran poder. Y bueno, vamos a Génesis capítulo 22. Versículo del 1 al 12. El título de esta enseñanza le puse el mejor papá. El mejor papá. ¿Cuál es el propósito del hombre? ¿Cuál es el propósito del hombre? Si nos ponemos a ver, puede ser trabajar, producir, procrearse y morir, ¿cierto? Para el mundo es así. Muchos pasan la vida buscando un mejor futuro, la casa de sus sueños, el mejor empleo, la mejor carrera universitaria, el mejor carro. Muchos hasta pasan su vida para comprarse hasta la mejor moto. No le importa si no comen, si hacen sacrificios. Para ellos lo mejor es tener su moto. Cuando somos pequeños, desde pequeños siempre hemos pensado, o de pequeños pensábamos, que quiero ser como muchos, como sus padres, sus tíos, siempre como esa persona masculina que está en la casa, que se quería parecer a esa persona. Quiero parecerme a mi tío, por ejemplo, en mi caso, a mi tío, siempre deportista, jugando béisbol, haciendo muchas cosas, ayudando a la familia. Ese era mi sueño. Así como muchos de ustedes, muchos hoy en día, muchos niños, ¿cuál es su sueño? Ser como Cristiano Ronaldo, ser como Messi, ser como muchos que ellos siguen. Pero, ¿cuál es el propósito del hombre? Hoy vamos a ver la historia de un hombre que debió enseñar sin saber qué pasaría al final. Vamos a leer de nuevo Génesis 22:1. Dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo. Y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a su hijo, y ató a Isaac su hijo, y le puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo a Abraham: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extienda tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que le temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu único hijo. ¿Cuántos de nosotros podemos hacer esto? ¿Cuántos de nosotros podemos obedecer a Dios hasta el máximo de sacrificar
a nuestros hijos. El título de hoy es El mejor papá. Acompáñenme en oración, por favor. Señor Dios, Padre eterno, te doy gracias por este día. Gracias, Señor, por este momento que podemos abrir libremente tu palabra, Padre. Te pido, Señor, que usted sea el que habla en nuestras vidas a través de tu mensaje, Señor. Yo he preparado este mensaje, Señor, pero usted sea el que llega a los corazones, Padre. Usted conoce nuestras vidas, Señor, usted conoce nuestras necesidades. Y yo le pido, Señor, que usted sea el que habla en nuestros corazones. Todo esto lo pedimos en su santo nombre, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. El primer punto que voy a tocar esta mañana es: ¿cuál es mi propósito como padre? ¿Cuál es mi propósito como padre? La Biblia deja muy claro que Dios creó al hombre y que lo creó para su gloria. Isaías 43:7 dice, Isaías 43:7, sin perder Génesis, Isaías 43:7 nos dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Este versículo nos habla que Dios nos creó a nosotros. Dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Por lo tanto, el propósito fundamental del hombre, según la Biblia, es simplemente glorificar a Dios. El hombre hoy en día ha tratado de crear vida, ha tratado de crear dar vida y no ha podido. Han tratado de crear animales, han tratado de crear hombres y no pueden. ¿Por qué? Porque el único que da la vida, el único es nuestro Dios, es el único que puede dar esa gran bendición. Pero el hombre ha querido hacerlo y no ha podido. Quizás una de las preguntas más difíciles de contestar es: ¿cómo sería glorificar a Dios? ¿Cómo sería glorificar a Dios? En Salmos 100, en Salmo capítulo 100, versículo 2, nos dice, en Salmo capítulo 100, versículo 2, nos dice: servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Hermano, acá podemos ver que el Señor nos hizo a nosotros. ¿Y qué quiere Él? Que lo reconozcamos, que Él es el que nos ha hecho a nosotros, que es el que nos ha creado, y no nosotros mismos. Parte de lo que sería glorificar a Dios es reconocer quién es Dios. Para empezar, es nuestro Creador, y alabarlo y adorarlo por eso. Simplemente por darnos la vida, nosotros debemos alabar y glorificar a Dios. También cumplimos con nuestro propósito de glorificar a Dios al vivir nuestras vidas en relación y fiel servicio, ya que Dios creó al hombre a su imagen. El propósito del hombre no se puede cumplir si se está apartado de él. Muchas veces nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, muchas veces nosotros queremos hacer lo que Dios dice, pero si no estamos caminando junto a Él, si estamos alejados, si estamos haciendo nuestra propia voluntad, va a ser muy difícil glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque vamos a pensar que con nuestra propia fuerza, con nuestra propia sabiduría, nosotros podemos hacer eso. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Que nosotros caminemos junto a Él, que nosotros lo glorifiquemos, que nosotros le alabemos. ¿Y cómo podemos hacer eso? En Primera de Samuel capítulo 12, versículo 24, Primera de Samuel 12, 24, dice: solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Si nosotros nos ponemos a meditar, si nosotros nos ponemos a analizar cuántas cosas ha hecho Dios por nosotros,
pasaríamos mucho tiempo acá agradeciendo muchas cosas. Yo les aseguro que yo le empiezo a decir a cada uno de ustedes, diga algo por qué agradecer a Dios, y cada uno va a tener una experiencia diferente. Pero ¿qué es lo que quiere el Señor? Que nosotros de corazón le sirvamos de verdad. Nosotros, en nuestro físico, en nuestra cara, podemos aparentar muchas cosas, pero el corazón ve Dios ve nuestros corazones y nuestras mentes. Entonces debemos alabarlo a Él, glorificarle en su nombre. No sabemos los planes para Dios, para nuestro futuro. No sabemos. ¿Cuáles son sus propósitos? Tampoco sabemos. Sabemos que el Señor nos da un manual, que es la Biblia, pero no sabemos qué nos va a pasar de aquí a cierto tiempo. Así como le pasó a Abraham. Aparte de Moisés, el personaje del Antiguo Testamento que más se menciona en el Antiguo y en el Nuevo Testamento es Abraham. Santiago se refiere a Abraham como el amigo de Dios. En Santiago 2:23, en Santiago 2:23 nos dice: y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Y fue llamado amigo de Dios. Un título que no se le da a nadie más en las escrituras. A los creyentes, todas las generaciones, se le llama hijos de Abraham. La importancia y el impacto de Abraham en la historia redentora se ve claramente en las escrituras. Hermanos, es un título único que te digan amigo de Dios en todas las escrituras, es algo especial. Vemos que Abraham no era cualquier persona, no era cualquier hombre, sino fue llamado hijo, amigo de Dios, y todos nosotros hijos de Abraham. La vida de Abraham recoge una buena parte de la narrativa de Génesis. Desde la primera mención en Génesis capítulo 11, versículo 26, hasta su muerte en Génesis capítulo 25. Aunque sabemos mucho de la vida de Abraham, sabemos muy poco acerca de su nacimiento y sus primeros años de vida. La primera vez que nos encontramos a Abraham, él ya tenía 75 años. Registra que Taré, el padre de Abraham, vivía en Ur, una ciudad influyente al sur de Mesopotamia, situada sobre el río Éufrates, aproximadamente a mitad de camino entre la cabecera del Golfo Pérsico y la moderna ciudad de Bagdad. Antes de que el nombre Abraham fuera cambiado a Abraham, Dios lo llamó desde su hogar en Ur de los Caldeos, una región llena de idolatría. Abraham no tenía conocimiento del verdadero Dios ni de sus planes de elegir un pueblo especial para sí, y tampoco sabía que el Salvador del mundo sería uno de sus descendientes. En Génesis capítulo 12, vamos todos allá por favor, Génesis 12 del 1 al 3 nos dice, Génesis capítulo 12, versículo 1, 2 y 3. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Imagínense esto, hermano. Deja todo lo que tú tienes. Vas a ir a donde yo te voy a mandar. Abraham tenía alrededor de 75 años, pero él no tenía hijos. Abraham no tenía hijos. Y lo primero que le dice es, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré
y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Hermanos, lo primero que uno piensa cuando a uno le dicen, anda a tal lugar, ¿qué voy a hacer allá? ¿Para qué voy a ir? Son las primeras preguntas que nos dicen. Por ejemplo, en mi trabajo me dicen, tienes que ir a Chancay. Ya yo sé que yo voy a buscar un contenedor o voy a llevar un contenedor. Ya yo sé con qué propósito yo voy. Yo voy y regreso. Pero que te digan, anda a Chancay, ¿para qué? ¿Qué voy a hacer yo allá, tan lejos? No, yo no voy a ir. Muchos dicen que no. Pero acá Dios le dice, ¿sabes qué? Agarra todas tus cosas que te voy a bendecir. ¿Y qué hizo Abraham? Agarró todo y se fue. ¿Él sabía qué iba a pasar? No. ¿Él sabía dónde iba a ir? No. Solamente que Dios le tenía algo planeado para él. Muchas veces a nosotros nos dicen que debemos hacer muchas cosas acá en la iglesia, debemos trabajar para el Señor. ¿Para qué? Hay otros hermanos que pueden. Ponemos pretextos, hermanos. No sabemos lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Pero ¿qué es lo que quiere el Señor? Que caminemos junto a Él. ¿Qué quiere el Señor? Que lo alabemos, que glorifiquemos su nombre. Entonces, acá podemos ver, en este versículo, vemos las razones de Dios para escoger a Abraham. ¿Cuáles eran esas razones? Que lo iba a bendecir, lo iba a engrandecer y que iba a hacer de él una gran nación. ¿Por qué Dios escogió a Abraham? ¿Por qué Dios lo escogió? Para hacer de él una bendición. Primero, para la nación que vendría de él, los israelitas. Y finalmente, para todos los pueblos de la tierra. La misma promesa se repite en Génesis capítulo 22, cuando Abraham estaba dispuesto a obedecer la orden de Dios de sacrificar a Isaac, su hijo prometido. Dios le impidió dañar a Isaac y le dijo que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Entonces acá podemos ver que Dios escogió a Abraham para ser de bendición y le dijo, ¿sabes qué? Vas a agarrar a tu hijo y lo vas a sacrificar. ¿Cuánto tiempo pasó? No nos dice. Desde que Dios le dijo hasta que Abraham lo hizo, no nos dice cuánto tiempo pasó. A lo mejor pudo pasar un mes, una semana, días, no sabemos. Lo que nos dice es que Abraham obedeció. Abraham agarró a su hijo, lo tomó, 2 sirvientes y se fueron. Y cuando Abraham lo iba a sacrificar, Dios le dijo, ¿sabes qué? Ya conozco que temes de mí, ya conozco que cumples con lo que yo te digo. Jesús dijo, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El tipo de fe que Dios bendice es la fe de Abraham. Una fe dispuesta a dejarlo todo por el Señor Jesucristo. Si no estamos dispuestos a dejarlo todo, a soportar las dificultades que se nos presenten y a perseverar hasta el final de nuestros días en el servicio de Jesús, no podemos ser sus discípulos. Debemos estar dispuestos a dejarlo todo como lo hizo Abraham y vivir por fe. Es difícil dejar todo, hermanos. Es difícil. Pero no imposible. El Señor quiere que nosotros sacrifiquemos nuestros tiempos para alabarlo a Él. Es difícil levantarse un domingo a las 6, 7 de la mañana, alistar todo, venir a la iglesia, llegar en la tarde, descansar 10, 20 minutos y volver a regresar en la noche hasta las 9, 10 de la noche, llegar a la casa a las 11 para el siguiente día volver a las actividades. Pero el Señor nos dice que el domingo hay que alabarlo a Él, hay que venir. Todos los días debemos alabarlo, todos los días debemos glorificar al Señor, pero el domingo es el día apartado para el Señor. Muchas veces nos sentimos cansados, porque yo a veces también me siento cansado, y digo, no, voy en la tarde, voy en la noche, o voy en la mañana y no voy en la noche. Hermanos, el Señor no nos pide eso, el Señor nos pide que nosotros caminemos junto a Él, que lo glorifiquemos, que lo alabemos. ¿Y cómo puedo hacerlo? Dejando todo para Él, esforzándonos cada día. Abraham no sabía su propósito, pero tuvo fe en Dios.
Dios le dijo, sal de tu tierra, deja todo lo que tú tienes y vas a ir a donde yo te digo. Y Abraham lo hizo. Y su fe fue lo que lo bendijo. Dios lo bendijo en gran manera. Entonces, vamos al siguiente punto. Siguiente punto es obedecer a Dios. Obedecer a Dios. Vamos al versículo, el capítulo 22. Capítulo 22. Versículo 1 y 2. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces acá podemos ver que Abraham agarró a su único hijo y lo iba a sacrificar. Lo iba a sacrificar. Desde hace 1000 años se ha realizado en todo el mundo la horrible práctica del sacrificio de niños. Una de esas fiestas hoy en día se celebra mundialmente, que es ¿cuál? Halloween. Halloween es el sacrificio de niños. Por lo general, el sacrificio de un niño estaba relacionado con el culto a una deidad pagana, normalmente a un dios de la fertilidad. Los adoradores buscaban obtener una bendición de sus dioses para confirmar o completar un voto hecho en el nombre de su dios. Los antiguos aztecas, incas y algunos otros pueblos de Sudamérica y Centroamérica practicaban el sacrificio de niños. Lo mismo ocurría con los druidas de Europa, la ciudad de Cartago al norte de África. Contiene pruebas de sacrificios de niños relacionados con el culto a Baal Amón, un dios originario de Fenicia. Muchos escritores romanos se referían a este acto de barbarie en Cartago. La Biblia contiene la desgarradora historia del sacrificio de niños practicados en el monte de Moloc, un dios de los amonitas. Los amonitas y los cananeos practicaban el culto a Moloc por considerarlo una figura paterna protectora. Las imágenes se hacían de bronce y sus brazos extendidos se calentaban al rojo vivo. Los niños vivos se colocaban en las manos del ídolo y morían allí. O se hacían rodar en un pozo de fuego interior. Algunas fuentes indican que el niño también podía hacer pasar por el fuego antes del sacrificio propiamente dicho para purificarlo o bautizarlo. El culto a Moloc se realizaba en el valle de Himón, cerca de Jerusalén. Por este motivo, el valle asociado a la idea es Tofet o infierno. Entonces, hermano, imagínense en ese tiempo agarraban a los niños para alabar a su Dios, para buscar bendición de su Dios, y ¿qué hacían? Lo agarraban y lo ponían en los brazos ardiendo de fuego de ese Dios, y morían los niños o los pasaban por fuego. ¿Solamente para qué? Para buscar la aprobación de ese Dios. ¿Es algo que es bueno hacerlo? No, no es bueno. Dios lo prohibió en Israel. Prohibió el sacrificio a niños y en particular la adoración de Moloc. En Levíticos 20, Levíticos capítulo 20, versículo del 2 al 5,
Dice, capítulo 20, del 2 al 5, nos dice, desde el 1, habló Jehová a Moisés diciendo, dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofrecen alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará, y yo pondré mi rostro contra él, contra el tal varón, y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloc, para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo, con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Hermanos, aquí el Señor habla claro. Lo dice, aquel que sacrifique a su hijo y lo ponga a Moloc, a este Dios, lo voy a eliminar, tanto a él como a su familia. Entonces, aquí podemos ver que Dios estaba en contra del sacrificio a los niños. Entonces nos ponemos a analizar un poco, si Dios está en contra del sacrificio de niños, ¿por qué le dice a Abraham que sacrifique a su hijo? Abraham seguramente sabía esto. Abraham seguramente sabía que Dios estaba en contra del sacrificio. Pero aún así, ¿Abraham qué hizo? Obedeció. Aún así, Abraham obedeció. Era una orden sorprendente, porque Isaac era el hijo de la promesa. Dios había prometido varias veces que del propio cuerpo de Abraham saldría una nación tan multitudinaria como las estrellas del cielo. Más tarde se le dijo específicamente a Abraham que la promesa sería a través de Isaac. Entonces, Abraham obedeció, hermanos. Abraham obedeció. Nosotros hoy en día tenemos la palabra y podemos ver. Pero en ese momento, ¿qué habrá pensado Abraham? Si Dios me dijo a mí que iba a tener una descendencia grande, ¿cómo voy a matar a mi hijo? Pero Abraham obedeció. Abraham fue y obedeció. Hermanos, muchas veces nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad. Tenemos la palabra del Señor, tenemos ayuda del pastor, de otros hermanos que están preparados. Si tenemos dificultades en nuestras vidas y no sabemos qué hacer, pero podemos acudir al Señor. Podemos obedecerle en cada momento de nuestras vidas. La orden de Dios era sacrificar a Isaac. La orden de Dios de sacrificar a Isaac fue para probar la fe de Abraham. Las pruebas de Dios prueban y purifican nuestra fe. Nos hacen buscarlo y confiar más en Él. La prueba que Dios puso a Abraham permitió que su hijo y todo el mundo viera la realidad fe en acción. La fe es más que una actitud espiritual interior. La fe obra. Pero algunos, en Santiago 2.18, se los voy a leer, Santiago 2.18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Hermanos, la palabra lo dice. Muchos tienen obras, pero pocos tienen fe. ¿Nosotros tenemos fe o estamos por obras? La orden de Dios de sacrificar a Isaac fue para validar a Abraham como el padre de todos los que tienen fe en Dios. Abraham, la fe fue contada por justicia. Y nosotros hoy, que tenemos la fe de Abraham,
también encontramos que Él es el Padre de todos nosotros. Sin la respuesta de Abraham a la orden de sacrificar a Isaac, tendríamos dificultades para conocer todo lo que implica la fe. Dios utiliza la fe de Abraham como el ejemplo del tipo de fe que se requiere para salvación. La orden de Dios de sacrificar a Isaac fue para dar ejemplo de su obediencia absoluta. ¿Nosotros tenemos ese tipo de obediencia, hermanos? Después de que Dios diera la orden, se levantó muy de mañana, aparejó su asno y salió con su hijo y la leña para el holocausto. No hubo demora, ni preguntas, ni discusiones. Simplemente obediencia, que trajo una bendición. Hermanos, la obediencia trae bendición. Si nosotros no obedecemos, no vamos a tener bendición a nuestras vidas. Atrás de nosotros vienen nuestros hijos que están viendo nuestras actitudes diarias, nuestros comportamientos diarios, y ellos van a ver en nosotros reflejado si de verdad obedecemos a Dios o obedecemos al mundo. Si nosotros estamos caminando con Dios o estamos haciendo nuestra propia voluntad. La orden divina de sacrificar a Isaac, revelada a Dios como Jehová Jireh, proveedor, de camino al lugar del sacrificio. Isaac preguntó por el animal que se sacrificaría. Y su padre dijo, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Después de que Dios proveyera un carnero para ocupar el lugar de Isaac en el altar, Abraham llamó a aquel lugar con el nombre de El Señor proveerá. Hermanos, ¿cuántos de nosotros podemos decir eso? ¿Cuántos de nosotros tenemos nuestra fe de que el Señor proveerá? Muchas veces nosotros tenemos dificultades, muchas veces nosotros tenemos necesidades económicas o cualquier tipo de necesidades, y primeramente acudimos a otras personas. Pedimos dinero, pedimos ayuda, en vez de acudir primeramente al Señor con nuestra fe, para que el Señor pueda respondernos. Nosotros debemos hacer eso, debemos tener fe en el Señor. Claro, hay situaciones donde necesitamos ayuda, pero primeramente acudir al Señor, primeramente a orar al Señor para que el Señor pueda guiarnos y nos pueda ayudar. La orden de Dios de sacrificar a Isaac prefiguraba el sacrificio de su propio hijo. La historia de Abraham prefigura la enseñanza del Nuevo Testamento sobre la expiación, la ofrenda sacrificial del Señor Jesús en la cruz por el pecado de la humanidad. He aquí algunos de los ejemplos que tenemos del sacrificio. Toma ahora tu hijo, tu único hijo, a quien amas. En Génesis 22, vamos a leerlo, Génesis 22, 2 dice, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Vete, hasta ahí, a quien amas. Nos dice ese versículo. ¿Y qué nos dice Juan 3:16? Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, a su unigénito. Entonces, acá podemos ver que tiene, gracias hermano, tiene parecido, ¿no? Del sacrificio de Isaac al del Señor Jesucristo. También dice en Génesis 22:2 que dice, ofrécelo allí en holocausto. Ofrécelo allí en holocausto. ¿Y cómo murió Cristo? Primera de Corintios 15:3 dice, Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. También dice, tomó Abraham leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo. Génesis 22:6. Y Juan 19
Versículo 17 dice, Jesús cargando su cruz caminó hacia el Calvario. Hermanos, dos historias completamente muy lejanas en el tiempo, pero dos historias muy parecidas, donde el Padre sacrifica a su Hijo, donde Jesucristo sacrifica su vida por darnos salvación a nosotros. Pero versículo 22:7 dice, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dice Isaac, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Juan 1:29 dice, Juan dijo, ahí está el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hablando del Señor Jesucristo. Hermanos, el mejor sacrificio, el sacrificio más grande que se ha hecho es del Señor Jesucristo. Y nos dio esa salvación a nosotros. Como padres, queremos hacer lo mejor que se puede. Queremos ser perfectos, queremos que a los ojos de los demás vean nuestras vidas el mejor papá. Queremos que nuestros hijos tengan lo mejor, la mejor ropa, los mejores zapatos, el mejor estudio, los mejores útiles, todo. Queremos que nuestros hijos tengan todo, el mejor salud, la mejor cama, la mejor casa, que nuestros hijos estén cómodos a cosas que nosotros pasamos. Pero eso es lo primordial, eso es lo que el Señor nos enseña, que le demos todo a nuestros hijos. ¿O quiere que nosotros le enseñemos a nuestros hijos a obedecer al Señor, a temer a Dios, a orar, a leer su palabra, a arrodillarse cada día y buscar su voluntad? ¿Qué estamos haciendo? El mejor papá no es aquel que da todos los regalos. El mejor papá es quien ora por sus hijos. El mejor papá no es aquel que da dinero cuando piden. Es aquel que enseña a depender de Dios y esperar en Él. El mejor papá no es aquel que trabaja 24 horas del día, 7 días a la semana, 365 días al año. Es aquel que obedece la palabra del Señor y lo pone primero en su vida. El mejor papá no es aquel que puede tener hijos, jugar fútbol con ellos, llevarlos a campeonatos. Es aquel que los guía a los caminos de Dios y les enseña a Cristo, que Cristo es la salvación. Ese es el mejor papá. Hermanos, va enfocado hacia los papás, pero también hacia las mamás. ¿Cómo estamos trabajando con nuestros hijos? ¿Cómo estamos obrando con nuestros hijos? Esto era lo que quería compartir, hermanos, y meditemos en el Señor. Abraham iba a sacrificar a su único hijo, pero en ese sacrificio él iba enseñando a depender del Señor, a esperar en el Señor y a confiar en el Señor. ¿Nosotros estamos esperando en el Señor? ¿Estamos confiando en Él? ¿O estamos haciendo nuestra voluntad? Vamos a orar. Señor Dios, Padre eterno, te doy gracias por este momento. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de Abraham, de Isaac. Gracias, Padre, porque podemos ver que muchas veces queremos hacer nuestra voluntad, Señor, pero en tu palabra dice, Padre, que confiemos en ti. En tu palabra dice que te obedezcamos, Señor, que te busquemos primeramente a ti, Señor, que dependamos de ti, que te alabemos, que te glorifiquemos, Señor. Le pido por la vida de mis hermanos, Señor, usted siga trabajando en sus vidas, obrando en cada uno de ellos, Señor. Que podamos ponerte primeramente a ti, Señor, segundo a ti y tercero a ti, Padre. Que podamos obedecerte hasta lo más mínimo, Padre, para que usted pueda bendecir a nuestra familia, Señor. Siga cuidando y bendiciendo a cada uno de mis hermanos, Señor. Y todo esto lo pedimos en su santo nombre, Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.